Bueno, cosas maravillosas pasan en el lugar que todos ustedes se encuentran en este momento. Y estoy feliz de estar acá reunida con una de las personas más importantes en mi vida. Algunos de ustedes que me conocen saben que en Colombia estudié en un colegio. Hace tiempo eso se llamaban internados. Eso no existe hace muchos años, yo creo. Y por cosas de Dios, yo llegué a este colegio a estudiar. Empecé en séptimo grado, lo que es segundo de bachillerato. Y pienso que en este proceso mis papás fueron bendecidos y yo fui bendecida, porque la persona que está con nosotros en la noche de hoy le ayudó a mis papás a educarme, a criarme, a enseñarme cosas muy valiosas y tal vez eso ayudó en mi formación para ser la mujer que soy hoy en día. Entonces, primero estoy agradecida con Dios y segundo, agradecida con mi invitada del día de hoy, porque así como pudo ayudarme a mí en mi formación, en mi crecimiento, en el amor a las matemáticas y en el amor a los números, ayudó a miles de estudiantes, estudiantes de distintos lugares, de pronto pueblos, en las áreas rurales, de pronto también de algunas ciudades, pero impactó la vida de miles y miles de estudiantes y obviamente de muchas familias. Entonces, para mí es un gusto y es un privilegio poder tenerla para aquí en Mindful Wellness. Dentro de todas las entrevistas y los contenidos que nosotros queremos hacer, el equipo siempre estuvo con el ánimo de apoyar a los jóvenes, a los adolescentes, a los papás, a los profesores para que todos podamos ver las matemáticas desde el amor y no desde el miedo. Entonces, ese es el tema de hoy, cómo poder ver las matemáticas desde el amor y no desde el miedo. Y para eso tenemos una docente maravillosa. Quiero presentarles a la señora Luz Marina García de Cafiero. Ella es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá, Colombia, y tiene una especialización en docencia de la Universidad Antonio Nariño de también de Colombia. Y para mí es un gusto tenerla acá. Ella tiene más de 45 años de experiencia en la parte de docencia, la parte de la academia, estar en las aulas con los estudiantes ayudándolos con las matemáticas, el álgebra, el cálculo y en todos estos procesos educativos. Y también hizo una contribución muy valiosa en distintos colegios en la parte directiva o en la parte administrativa, ayudándoles a los colegios en sus procesos organizativos, en sus procesos académicos. Y la ventaja es que tiene un conocimiento maravilloso en esa parte académica y directiva y con la experiencia de trabajar con los estudiantes, eso fue muy beneficioso para todos ellos. Así que para mí es un gusto poder tenerla acá en Mindful Wellness y quiero presentarles a Luz Marina García de Cafiero. Bienvenida. Bueno, mi querida Mónica, muchísimas gracias. Sí, señora, primero que todo, pues yo quiero agradecerle esta invitación que me está haciendo y reconocerle en este momento públicamente. Quiero reconocerle y que escuché todo el mundo. Su merced ha sido una persona muy especial con las personas que contribuimos en su formación integral. Y nada más grato para un maestro, nada más significativo para un maestro que ver sus estudiantes, primero, convertidas en profesionales y Mm. segundo, agradecidas. Uno no necesita que le estén agradeciendo, pero Mónica ha sido especial, supremamente especial en ese sentido y quiere hacerlo ese reconocimiento público porque de verdad que eso lo hace sentir a uno que valió la pena, que todo lo que uno hizo valió la pena. Sí, yo trabajé muchos años en la docencia como maestra de aula, Ujú. comprometida. Creo que fue mi profesión, no me equivoqué de profesión. Tuve la fortuna de trabajar con las hermanas terciarias capuchinas. Su merced también.
bajo esos principios amigonianos se educó Sí, y dijo la palabra clave. En algún momento de la presentación o en algún momento de su intervención dijo la palabra clave, el amor. No se sabe que las hermanas terciarias capuchinas, ellas, su pedagogía tiene un nombre muy, muy significativo y se llama la pedagogía del amor, la pedagogía amigoniana. Yo, desde un principio, desde muy joven, me identifiqué con esa pedagogía y la hice parte de mi vida. Esa pedagogía me absorbió, me convenció, digámoslo así. Y sí. la tuve presente siempre, en cada momento, en cada lugar, Ujú, perdón, en ujú. cada momento, en cada lugar. La tuve presente cuando tenía que ver con algún estudiante, cuando tenía que ver con algún padre de familia, cuando tenía que ver con algún profesor. Y cada vez que yo entraba a un aula de clase, pues yo me gozaba muchísimo una hora de clase. Yo le Sí. decía a a mis compañeros matemáticos, que yo duraba una hora de clase, y yo salía de la clase y la socializaba con mis compañeros profesores y me demoraba dos horas socializando lo que pasó en una hora de clase. De verdad que muchísimas gracias y el amor es una fuerza muy grande que hizo de mí como mi proyecto de vida. Esa pedagogía la apliqué en mi familia, esa pedagogía fue para mí un estilo de vida. Un estilo. Y creo que ese estilo de vida nos ayudó a muchos, muchos, muchos jóvenes, porque no solamente trabajó en colegios de mujeres, en este colegio tan especial dirigido por las hermanas terciarias capuchinas, sino que también pudo también apoyar a otras instituciones que también tenían jóvenes y a veces también instituciones mixtas, con niños y niñas estudiando. Para mí, yo la hice parte de mi vida Y y con muchísima satisfacción. sí, y por fortuna ahí estuvimos y aprendimos y pudimos tener experiencias de vida distintas. Gracias por esa pedagogía del amor. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Y el ideal es como poder conocerla un poquito, que las otras personas la puedan conocer un poquito y luego recibí como unas preguntas. Siempre que vienen invitados especiales, recogemos como las preguntas que tienen las personas y el ideal es que ya luego se las voy a hacer. ¿Cómo surgió el amor por los números, por las matemáticas? ¿Cuándo fue cuando se sintió y dijo, yo quiero estudiar matemática, quiero ser licenciada? ¿Cómo fue eso? En bachillerato, yo más o menos en grado séptimo, tuve un profesor de matemática que yo lo entendía muy bien, a él le entendía muy bien, era una persona muy seria, pero entonces era exigente y yo le entendía. Entonces empecé como a encariñarme me empezaron a gustar las matemáticas. Ya Números. en grado octavo, empecé de pronto a tener como las cosas en el salón, la fama, ¿no? Ay, que Luz Ujú. Marina, que es buena para la matemática. Entonces me buscaban para que les explicara, para que los acompañara en los trabajos en grupo. Y empecé pues a creerme de que sabía enseñar cuando estaba ya aquí en FUSA, en el Colegio Departamental Femenino. La profesora, todo el mundo le tenía miedo porque tenía una fama la profesora de ser supremamente de mal genio y entonces nadie ni siquiera le preguntaba. Las niñas, las compañeras no le preguntaban porque les daba miedo preguntar. Mm, Entonces yo me sentía buena en matemáticas y empecé a desarrollar como esa aptitud para transmitirlas, enseñar. para enseñarlas. Cuando salí de bachillerato, entonces continué con los compañeros que quedaban en grado décimo, en grado noveno, del mismo colegio donde yo había salido. Y algunos estudiantes de la universidad, de los primeros semestres, acudían a mí y me decían, no, si así nos enseñaba el profesor, empezaron a decir que yo sabía enseñar la matemática, que me lo creí pues creo que la aprendí a enseñar. Y ahí es lo importante y es como la diferencia de tener
una labor que uno se sienta seguro y que guste, y en este caso, lo importante que es tener un profesor asequible, un profesor que le guste lo que hace, pero que también sea como de puertas abiertas para sus alumnos, porque definitivamente eso hace la diferencia. El disfrute y el poder enseñar a otros para que desarrollen las habilidades son procesos que son especiales, pero es ahí de pronto como esa llamada de los profesores hoy día enseñan cualquier materia, que lo maravilloso que es poder tener la puerta abierta para sus estudiantes y poder tener una actitud de alegría cuando se enseña. Entonces, creo Uno, que... Ujú. uno como maestro es prácticamente es un psicólogo dentro del salón. Uno conoce cada uno de los niños, cada uno de los estudiantes. Uno conoce, llega a conocer sus miedos, sus temores, sus habilidades. Ujú. Llega y depende del maestro. Muchas veces, yo diría que un porcentaje muy alto depende del maestro, el que el estudiante le tenga, digamos, la confianza suficiente y pierda el miedo a equivocarse y pueda participar, pueda preguntar y pueda como cogerle ese gusto, en este caso a la matemática, pero yo diría que cualquier docente en cualquier área. Pero la labor del profesor es muy, muy, muy importante, porque para el estudiante el docente es como un modelo, ¿sí? Sí. Es como la autoridad, es como sus papás en la institución, es un referente muy grande y uno tiene que tener esa conciencia, uno de profesor, tener la conciencia de que uno puede lograr muchísimo y también hacer daño a una persona. Con una palabra le basta a uno para que el estudiante salga, o con una palabra también puede dañar vidas. Y lo que dice es como la influencia tan valiosa que puede ejercer un profesor en la vida de un alumno, independientemente de la edad que tenga, pero cuando somos más jovencitos, somos muy vulnerables. Entonces, tal vez cuando se está yo creo que siempre como marcan, ese es como el tema de la adolescencia, pero en general creo que los profesores, cuando llegan los niños a prekinder o a primerito, ya las cosas que le hablen a los niños definitivamente son cosas que se van a quedar marcadas en su cerebro. Y son a veces esas frases que motivan, uy, esas frases que ayudan a que los niños como que sean curiosos y quieran aprender, que son supremamente importantes, y el ser cuidadoso con ponerle como nombres a los niños. El indisciplinado, el desorganizado, el que usted no puede. Porque ¿cómo es esa parte de valiosa en la parte académica? Mira, yo pienso que digamos, una estrategia para un docente, la parte del estímulo. Estimular a un niño, a una persona, lo convierte en una persona mejor para eso. Si se lo dice el profesor, para el niño es muy valioso, ¿sí? Ujú. Sí. Yo tengo un lema y últimamente lo tenía en mi oficina o en un letrero grande que decía, estimular en público y corregir en privado. Y no solamente aplicarlo al niño, al joven, aplicarlo también al compañero de trabajo. Qué bonito que le digan a uno, usted es una persona que es hábil para tal cosa, usted es una persona que esto lo hace bien. Y mire que eso es un poder, mejor dicho, eso es magia, decirle a las personas. Entonces, esa parte del estímulo es muy, muy, muy importante, pero muy importante. No necesita estarle uno estimulando permanentemente a una persona para que se vuelva buena, pero sí es muy importante que el niño reciba eso. Y si alguna vez se equivoca, hacérselo saber, claro que sí, hacérselo saber, pero en privado, que el niño reconozca y que haga de ese error algo, ¿sí? Constructivo, que lo corrija y que él sepa que se equivocó, pero que vuelva el error como un principio constructivo, un principio de aprendizaje. De aprender. Entonces, el estímulo es supremamente importante.
Yo tuve estudiantes, perdón, Moniquita, tuve estudiantes que llegaron allí a la institución de protección, niños que venían vulnerados en sus derechos, niños que de pronto, bueno, en condiciones absolutamente, pues, muy tristes. difíciles. Y una anécdota, llegó un muchacho, bueno, no digo el nombre. Ujú. Entonces, yo le empecé, pues comenzamos. Yo en ese momento trabajaba como psicopedagoga. En la mañana era coordinadora, profesora y en la tarde en el mismo colegio me habían contratado como psicopedagoga. O sea, ayudaba a los niños en sus tareas, ¿sí? Los ayudaba, les explicaba y lógicamente me centraba en matemáticas. Entonces empecé a cogerlo como mi monitor. Entonces yo le decía, bueno, venga a ver, usted es bueno para matemáticas, usted es bueno para matemáticas. Conclusión, el niño terminó grado 11. Y resulta que él se ganó ese estímulo que daba el gobierno de Pilo paga, generación ser pilo de paga. tiro pago. Fue de Exacto. los primeros, la primera, y resultó estudiando matemáticas, se lo creyó y no, una satisfacción muy grande. Y no, y como eso hay muchas historias muy bonitas en Sí. donde yo sé que esa parte de reconocerle, de estimularlo, de acompañarlo, esa parte funciona. Ujú. Y como el poder ayudarle a alguien a construir sus niveles de amor propio, sus niveles de autoestima. Entonces, y es muy valioso. Y de pronto para quienes no saben qué es ser pilo paga, y de pronto si hay algo que pueda corregir, me corrige, es para los estudiantes que tienen un buen desempeño académico, y creo que hay una evaluación importante, que es una evaluación del Estado, si no estoy mal, donde definitivamente tienen que tener como unos puntajes específicos, y los jóvenes que se destacan en estos exámenes que hace el Estado entran como en estos programas de beneficio donde les pagan la universidad, a donde ellos quieran estudiar. Entonces, eso es algo que definitivamente en Colombia ha sido muy valioso. Yo confío que se siga haciendo, pero aquí en esta parte tal vez qué bueno que es como recordar a todos, no solamente a los docentes, a los profesores, sino también a papás, ¿verdad? O a los cuidadores, que cuando se está en este proceso de aprendizaje, el poder ayudarles a los jóvenes o a los niños a construir la confianza en ellos mismos, que sean valorados, como decía nuestra profesora, que tengan un estímulo positivo y un reforzamiento positivo que los ayude a desarrollar todo su potencial y todas sus fortalezas, porque eso definitivamente hace diferencia en la vida de las personas. Y ahora cuando ella estaba conversando, yo sonreía un poco porque ella fue la directora de grupo en el colegio donde yo estaba, y nos acogió, si no, creo que empezamos 28 estudiantes, si no estoy mal. Am, y por cosas de la vida éramos creativas, indisciplinadas, hacíamos pilatunas, pilatunas es como cosas que obviamente nos llamaban la atención y nos corregían. Y parte de que muchas de mis compañeras, yo diría que de todas las 28, si yo no me equivoco, más de 25, logramos avanzar en nuestras labores personales, profesionales, sociales. Somos un grupo de mujeres, primero, resilientes, que ante las dificultades no nos rendimos, y creo que eso es algo que también es como la matemática puede ayudar para que las personas desarrollen la perseverancia a través de los números, pero que eso se vuelva tal vez como en un estilo de vida. Entonces, este grupo de mujeres talentosas que salimos de esta institución hace años atrás, en el año 92, logramos tener un acompañamiento durante los últimos años académicos, y para todas fue en la época de adolescencia, donde creo que muchas, incluyéndome a mí misma, logramos ver los beneficios de cómo se ayuda a subir los niveles de confianza con estímulos positivos, como nos dice la profesora, ayudándonos a rescatar esas habilidades que teníamos,
y cómo en alguna medida cuando a veces los comportamientos eran desordenados o hacíamos cosas que seguramente no teníamos que hacer, cómo nos corregía y cómo nos hablaba en privado y cómo nos ayudaba que a pesar de esas situaciones que eran complejas para ser estudiantes, esas pilatunas, logramos todas en alguna medida seguir avanzando. Entonces, y así no solamente fue con este grupo de mujeres en las cuales yo pertenecí, sino fueron muchos estudiantes. Entonces, es la ventaja de poder tener estos apoyos en épocas de crianza que son supremamente valiosos. Y entonces, bueno, voy a hacer unas preguntas, las tengo aquí en mi computador, si está bien. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es que podamos tener como algunos tips, algunas herramientas o algunas información que nos ayude a profesores, a personas que cuidan, a los cuidadores, a los papás, a las personas que ayudan a hacer como las tareas en todos los ámbitos para poder tener más herramientas y más conocimientos de cómo podemos apoyar para que los jóvenes empiecen a ver las matemáticas con amor y que tal vez cuando están empezando esta etapa de entrar a la parte profesional de estudios universitarios, puedan escoger carreras independientemente si tienen matemáticas o no, porque se van a sentir de pronto más seguros de ellos mismos. Entonces, una pregunta que nos envía Nelcy y dice, ¿por qué cree que muchos jóvenes le tienen miedo a las matemáticas? Bueno, yo diría que esto es más cultural, ¿sí? Aquí yo creo que tiene que ver mucho la familia, tiene que ver el maestro, Sí, tiene que ver la sociedad también. ¿Por qué la familia? Cuando un niño necesita, digamos, una tarea, resolver algún problema de matemáticas, entonces, ¿a quién acude? A sus padres, ¿cierto? Entonces, lo primero que le dice la mamá el papá, no, a mí no me pregunte eso porque yo fui mala para matemáticas. Yo no tengo ni idea, no, 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 yo cualquier cosa menos matemática, yo le ayudo en cualquier cosa menos de matemática. Entonces, imagínese un niño, si su ídolo es su papá, si su ídolo es su mamá, y le está diciendo eso, y él no puede, ella no puede, pues él se va formando la idea, ¿cierto? sí, Entonces yo tampoco puedo. Si mis papás no pueden, ¿yo qué voy a poder? La sí. familia influye muchísimo. Por eso es importante que en un momento de esos, cuando el niño acude a su papá, a la mamá, por lo menos no le diga eso, ¿sí? Busquemos la forma, miremos a ver, ahora hay muchísimas herramientas tecnológicas o conseguir la persona que le preste la asesoría. Bueno, el maestro, lo que decíamos hace ratico, ¿cierto? El maestro influye muchísimo. La actitud del maestro, el amor del maestro, la cercanía del maestro, digamos, si el maestro le muestra al estudiante, lo educa con amor, le muestra que la matemática es fácil, le muestra que sí puede con la matemática, le da confianza, le da autonomía, lo acompaña, yo pienso que la actitud del estudiante va a ser diferente. La sociedad también, ¿por qué? Porque uno mira unas calificaciones, un profesor, un coordinador, cuando llegan a pedir cupo al colegio, y si trae buenas notas en matemáticas, entonces como que le hace un reconocimiento, ¿no? Ah, bueno, pero es bueno en matemáticas, mire, o sea, le da a entender que es como inteligente, que es como pilo, que es como... Entonces, eso es más cultural, eso tiene como sus raíces culturales y yo creo que ahí está como parte de la situación, parte del problema. El poder mirarlo el poder mirarlo sin prejuicios, que no nos juzguen por los números. Entonces, Exacto, y claro, tiene sentido, yo no lo había visto de esa manera, es verdad, los papás somos como los ídolos. Y si a mi papá le queda grande, exacto. ¿qué va a poder pasar conmigo? Y definitivamente es súper valioso poder verlo de esta manera. ¿Cuáles son las posibles estrategias que se pueden usar para que las matemáticas sean más asequibles y menos intimidantes? A veces, a veces uno ve como un ejercicio, y yo recuerdo esos ejercicios de álgebra, las ecuaciones que son súper chéveres, ¿no?
Ya después las empecé a ver con el amor. Al comienzo pasé mis cuartos de hora difíciles, pero ¿cómo lograr hacer que definitivamente sean las matemáticas y los números menos intimidantes? Yo creo que en qué momento, digamos, un estudiante, una persona empieza a frustrarse, digámoslo así, a intimidarse ante una situación matemática, cuando está afrontando la solución de un ejercicio, de un problema y no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces empieza a mirar, bueno, esto no tiene por dónde empiezo, ¿qué hago? Yo creo que ahí es muy importante algo que los matemáticos o yo como matemática, como profesora, utilizaba y es el apoyo a la focalización. A ver, ¿en qué consiste? Sí, Digamos, si yo veo que el niño está resolviendo un problema, está resolviendo un ejercicio y uno sabe, le falta algo, es decir, no es sino como destrancarlo, digámoslo así, si me permite la palabra, es como ayudarlo, es como empujarlo un poquitico, entonces sí. uno lo focaliza y ya, o sea, eso funciona mucho, apoyo a la focalización, ayudarlo, sin darle la respuesta, sin decirle el procedimiento, pero sí es como más o menos, bueno, en este ejercicio aquí, mire, necesitaría utilizar la fórmula, lo que su merced dice, la ecuación cuadrática, está resolviendo una ecuación cuadrática. Mire, entonces utilice la fórmula y verá que llega a la solución del problema. Entonces, solamente diciéndole eso, ya. Entonces, focalizarlo y acompañarlo en la solución digamos, de la situación matemática. Focalizarlo. Y es como identificar cuál es esa parte que de pronto puede recordar algo que ya aprendió, o tal Exacto. vez puede Pero que revisar. no lo tiene en su momento, no lo tiene a la mano, es decir, no tiene el conocimiento, ya lo sabe, pero se le pudo haber olvidado, lógico, porque si la matemática es una ciencia que necesita mucha mecanización, ¿sí? La matemática la entiende todo el mundo. La matemática es un área muy fácil de entender. Lo que de pronto falla es porque no lo ha mecanizado y en el momento que necesite ese concepto, utilizar ese concepto en la solución de un problema, no lo Ujú. tiene. O sea, no lo mecanizó. Entonces, esa parte es Es importante. los procesos, como seguir los procesos y el paso a paso. ¿Cómo, estoy tratando de ligarlo como pasa en la vida? Cuando tal vez tenemos situaciones y que hay que prestar como atención a un punto específico. ¿Para qué sirven las matemáticas en la vida? La matemática es un área que se aplica en todo momento. En todo momento de la vida es aplicando matemáticas. Mm. Es importante que el maestro haga de las matemáticas algo significativo para el niño. O sea, si el estudiante le encuentra un significado a eso que está aprendiendo, si lo puede relacionar con su día a día, con su vida diaria, el niño pues se va a interesar más. El niño le va a encontrar una aplicación a algunos conceptos. No todo lo que el docente hace dentro del salón pues puede llevarlo a la vida práctica del niño. Sí, no todo, no todo, Estaba que la pensando en el matemática tiene mucha seno, parte el abstracta. coseno y el tangente. Exacto, exactamente, el teorema del seno, coseno, inclusive el teorema del seno es súper, se aplica y su merced le da un problema al estudiante y ahí está la aplicación del teorema del seno. Pero yo pienso que la matemática, más que los ejercicios, ¿para qué me sirve el ejercicio? El ejercicio mecánicamente me sirve, como su nombre lo dice, para mecanizar como el algoritmo, como la forma de resolver. Pero Sí. la clave de la matemática está en la solución de problemas, ¿sí? Llevarlo a la solución, contextualizarlo, mejor dicho, llevarlo a la solución de un problema, así sea pequeño, así sea sencillo, pero que el niño vea, que el estudiante vea que se puede aplicar y que es aplicable a la Ujú. vida diaria. ¿Sí? Ahí está en la metodología del maestro, la didáctica del maestro. Hay unas metodologías que es la metodología por problema. Uno puede toda la temática, toda una temática alrededor de un problema Sí, y sobre ese problema uno puede desarrollar una temática. La temática se llama por problema. La teoría dice por problema, por tema y sí, por proyecto. sí, Entonces, todo depende. esa sería como una estrategia para los maestros.
Para los y cuando yo como estudiante recibo una evaluación, un examen, cuando mi profesor me entrega esa hoja para desarrollar, ¿qué sería lo valioso que yo necesito hacer cuando me encuentro con este problema para poder desarrollarlo? ¿Cuáles son como los pasos que yo como estudiante Bueno, necesito tener en cuenta para lo voy a hacer? para resolver un problema. Sí, la Sí. matemática está llena de problemas. Un problema, un problema. Primero que todo, el problema hay que entenderlo. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer para enfrentar y solucionar el problema es entenderlo. ¿Y qué es entenderlo? Entenderlo es leerlo, Ajá, releerlo, sí. de pronto meterse dentro del contexto del problema si es necesario, como protagonista y toca hacer esto, poder uno explicar el problema con sus palabras, ¿sí? Todo problema tiene unos datos que nos dan datos. Entonces uno tiene que saber, bueno, ¿qué me está dando el problema? ¿Qué me da? Ujú. Uno lo llama variables, pero si Sí, yo le hablo de variables, estoy ya metiéndome a términos matemáticos, no. Tiene unos datos. Entonces, ¿qué me están dando? Ah, esto es lo que me están dando. ¿Qué me están pidiendo? sí. También es importante. ¿Qué me están pidiendo? Identificar uno qué le están pidiendo, ¿para qué? Para saber cómo resolverlo. Entonces, cuando su merced ya identifica los datos que le dan y qué le están pidiendo, Sí. entonces ya puede, está analizando, ya empieza a analizar la situación. Ya fácilmente encuentra los recursos matemáticos que necesita para llevar y tener éxito en la solución del problema. ¿Sí? Después de que resuelve el problema, es ideal también comprobarlo, ¿no? O sea, el problema me está preguntando edades de personas. Un ejemplo, las Sí, edades del padre y el hijo, como sí, álgebra. Entonces, si a mí me sale como resultado 140 y, 80, y 90 o 130, uno dice, ah, no, me equivoqué en alguna parte, porque la edad no puede ser 140 años. Entonces es importante contextualizar también el resultado que está dando, si es acorde con lo que están preguntando. Es decir, es como darle la vuelta y meterse uno, involucrarse y, sí. y perderle el miedo al problema. Problema y que definitivamente la aplicabilidad que de pronto yo le quiero como encontrar al día a día y es como una de las preguntas que nos dicen ¿y para qué nos va a servir todo eso? Entonces es justamente como que lo que dice, que nos hagamos los protagonistas, nos metamos en esa situación y encontremos la manera de identificar qué es lo que tenemos, qué es lo que se está pidiendo y como siempre comprobar que tal vez las decisiones o el resultado que al que nosotros encontramos tiene sentido y es parte del sentido común. Y muchas veces empieza desde la lectura, tal vez el poder entender un problema matemático y está también ligado como la comprensión de lectura, ¿verdad? Como poder revisar qué es lo que está allí, identificar esos datos que nos dan para poder avanzar. Entonces creo que esa es como parte también de la aplicabilidad para la vida, porque la vida, si bien es cierto, presenta distintas situaciones, unas más amables que otras también hay momentos en los que definitivamente se tiene que resolver. Y si uno no es Exacto. protagonista de ese cambio, no resuelve nada. Exacto. Entonces, el que sumerse, en que uno le gane, el problema no lo puede intimidar a uno. Uno tiene que ganarle al problema. Uno Sí, no debe sentirse intimidado por el problema. Al contrario, saber uno que ya lo entendió y vamos a ver, a resolverlo. Quitarle el miedo a los problemas. ¿Sí? sí, Quitarle el miedo. Cuando al estudiante se le dice, bueno, vamos a hacer problemas, ahí es cuando empieza el sufrimiento. Mientras que sea ejercicio, mientras que sea reemplazar el 5 que puso el profesor en el tablero por un 4, eso lo hace todo el mundo. sí. Pero cuando ya es aplicar ese concepto en la solución de un problema, ahí es cuando empieza a mostrar un poquitico, sí, a mostrar un poquitico como lo que su merced dice, y la intimidación que ejerce la matemática en las personas. Sí, y tal vez, pero entonces para todos y tal vez para esta persona que nos hacía la pregunta es, ¿el álgebra para qué me sirve? ¿El cálculo para qué me sirve? Porque las personas, por ejemplo, y creo que es una de las preguntas que vienen allí es, cuando van a escoger la carrera, algunas personas miran automáticamente, van y miran y dicen,
No, pero yo no quiero que tenga tantas matemáticas, porque es que no, esas matemáticas me dieron dolores de cabeza y hay muchos jóvenes que desafortunadamente queriendo desarrollar carreras que como que las tienen en su corazón porque se sintieron motivados de alguna manera y cuando ven que tiene, por ejemplo, matemática uno, matemática 2, estadística uno y 2, psicometría. Yo recuerdo la psicología aparentemente no tiene números, eso se pensaba hace muchos años, hasta cuando yo recuerdo que vi números desde primero a noveno, o sea, todos los semestres eran números. Por fortuna ya venía con mi autoestima muchísimo más alta de lo que tal vez la tuve en primaria. Y eso me ayudó, a pesar de que tuve dificultades, pero pienso que es importante. ¿Cómo poder? Y entonces es ahí cuando dice, se relaciona y se aplica para la vida, porque muchos de los problemas que se tienen son intimidantes, muchos de los retos que a veces nosotros enfrentamos son cosas intimidantes, pero la medida en que se trata de comprender la situación y se trata de mirar de una manera distinta, y usar el vocabulario. Una cosa son ejercicios y otra cosa son problemas, a pesar de que sea lo mismo, pero cómo el vocabulario definitivamente hace que todo cambie y que en alguna medida las personas sientan mayor disponibilidad o mayor, no, no solo como la disponibilidad, sino creo como que ese deseo de que venga a ver, yo lo intento, vamos a hacer este ejercicio, intentémoslo. Entonces, es parte, y gracias por recordarme eso. Y yo sonrío cuando va contando y cuando hablaba de esta parte de compruébelo. Y esa es una pregunta que voy a hacerle. Yo recuerdo que muchas de mis compañeras en el salón habían muy talentosas para los números, pero recuerdo en particular un par de compañeras que siempre como que trataban de resolverlo y era como con ese deseo de que llegara a la clase para decirle, yo lo hice, ahí dice que es otra cosa, pero yo lo tengo y comprobémoslo. Exacto. Entonces, y ahí también está como la oportunidad de seguir apoyando a los otros en el descubrir sus habilidades. Sí, el grupo de ese año 92, un grupo de líderes, niñas excelentes para la matemática. Yo no sé si era porque me querían tanto, porque yo sentía el cariño y ustedes sentían el afecto, porque eso era mutuo, ¿sí? Y las matemáticas eran, mejor dicho, entraban como felices las niñas cuando teníamos la clase de matemáticas. Entonces, inclusive anécdotas como por ejemplo, alguna vez que yo no pude llegar a la clase, una niña me dice, profe, hoy teníamos evaluación de matemáticas, pero yo ya la hice. Ella les hizo la evaluación a todas y dijo, y ya la califiqué. Aquí están los resultados. Hizo la evaluación, ¿sí? Es decir, unas cosas tan increíbles para mí, de hecho, me apegaba más, era que cada vez me, me flechaban más ese grupo de niñas. Pero sí, conozco muchos profesionales, desafortunadamente, que han escogido su carrera huyéndole a las matemáticas, ¿sí? Cuando los primeros semestres, aquí en Colombia, de pronto, carreras que no sean la matemática, digamos, contadurías, así, ingenierías, tienen matemática, digamos, los primeros, segundo, tercer semestre, por mucho, matemática uno 2 y 3. Pero esa matemática es la matemática de bachillerato, es la matemática de noveno, de octavo, la trigonometría, el cálculo. Sí, Si, si usted sale con unas buenas bases de matemáticas, creyéndosela, lo que Moniquita decía, yo empecé con mi autoestima, me sentía buena en matemática, que no era mala, pero sentía que la entendía. Entonces, ese bachillerato es muy importante, que el niño salga de grado 11, no sé cómo sea en Estados Unidos, que salga dos. de grado 11 y que esa matemática que vio en bachillerato es la misma que va a ver en la universidad en los primeros semestres, siempre y cuando sean carreras que no tengan mucho que ver con los números. Sí. Entonces, no, yo sí les diría, no truncar proyectos de vida por escoger carreras que no tengan la matemática. Mire, la matemática le da a uno muchas habilidades, procesos mentales, cognitivos, la capacidad de memoria, memorización, muchísimas cosas que le desarrolla a uno
la, 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 la aptitud matemática, sino solamente el desempeñarse uno en carreras matemáticas, sino para su vida, para su Ajá. proyecto de vida Para como su- persona. y es allí, y tal vez retomando, cuando los jóvenes tienen iniciativas, por ejemplo, que se sienten líderes, que sienten que pueden explicar, que son tan divertidos, que hacen estas pruebas y ponen a todo el mundo a hacer esos exámenes, y que en alguna medida va a depender mucho del comportamiento que asuma el docente, el profesor. Si cuando un maestro ve que tiene un joven talentoso que se arriesga y que trata de decirle, yo lo resolví, no irse desde, como desde el miedo a algunos profesores o algunos docentes o las personas a veces algunas cuando enseñan se pueden sentir retados cuando sus estudiantes le dicen, yo hice esto, ujú, ¿le parece? Es lo maravilloso de tener un profesor que guíe, que apoye y que se sienta admirado de ver cómo esta persona que le está enseñando avanza, al contrario de verlo como que usted es un estudiante, yo soy el profesor y usted es un sobrado, y entonces yo se lo voy a poner más duro. Exacto, sí. Una niña, otra experiencia bonita, otra anécdota bonita. Una alumna, no me acuerdo si fue promoción, tal vez después de la del 92, era buenísima en matemáticas, la niña. Yo la tuve también casi muchos años de bachillerato. Era muy buena, buena, buena. Entonces un día estábamos en décimo, ya estaba en décimo. Y le dije yo, bueno, la reto a que me desbanque. Así se lo dije en clase. Y estaba allá atrás. ¿Qué, profe? ¿Cómo así? Sí, desbánqueme, quiero que me desbanque, quiero que algún día llegue y me quite mi puesto de matemáticas y sea la profesora de matemáticas, le dije yo. La reto a que me desbanque. Y sí, claro, ella estudió matemáticas. En este momento es una profesora en Pasca, trabaja en Pasca, lidera Olimpiadas Matemáticas en Pasca, que es una actividad pues de la normal de Pasca. Tiene ya fama a nivel del Sumapaz. Y cada vez que nos encontramos, pocas veces o muchas veces, pero entonces ella siempre me dice, Marina, usted me dijo, la reto a que me desbanque. Sí, yo me acuerdo exactamente de esas palabras y ella también la marcó. Es decir, son muchas cosas que uno tiene, pero es la vocación. El maestro debe tener vocación de maestro y el resto se da por añadidura. Ay, dura. Y esos retos que se establecen desde el amor, el reto que se establece desde el amor para que la otra persona sienta ese deseo de, me está retando como un juego, es más como, es algo más como divertido y es ahí cuando tal vez las personas encuentran algo que se llama la motivación intrínseca, que es eso que tiene cada uno dentro que lo hace y que lo mueve y que diga, yo lo voy a lograr porque es posible. Y si me están poniendo un reto, pues yo lo voy a sacar adelante. Pero lo maravilloso es que desde el amor se hacen estos retos y definitivamente estos retos Y cambian sí, vidas porque definitivamente es como decirle a la otra persona, hágale que usted puede. Yo confío que usted puede hacerlo. Encuentre la manera de hacerlo porque usted lo puede hacer. Y creo que es parte de lo que acá estaba como esa pregunta que decía, ya miramos lo del miedo, cómo es la actitud de los padres y profesores para fomentar una actitud positiva hacia las matemáticas desde la edad temprana. sí, yo digo, yo creo que el niño desde primaria, no hay que dejarlo que le coja, digamos, el miedo a la matemática. No hay que permitirlo, ¿Cómo ¿sí? se Porque puede hacer eso? ¿Cómo se le ayuda para que no le coja miedo? acompañando al niño, acompañándolo y si es necesario ponerle un tutor, una persona que le explique, que le resuelva las dudas, que está pendiente, es decir, la matemática de primaria es una matemática pues sencilla, pero son las bases de la matemática de secundaria. Pero Sí. sí es importante que el padre de familia esté pendiente desde el punto de vista hablo de la matemática, ¿no? Si yo Sí, fuera del lenguaje, la profe hablaría igual del lenguaje,
Claro. pero yo creo que es muy, muy, muy importante que cuando el niño llegue a bachillerato no llegue con esa fobia, con ese miedo a la matemática, que se crea bueno en matemáticas, pero eso se hace es acompañándolo en las tareas, acompañándolo en el proceso, hablando con el profesor. Y nunca, nunca, si el niño sacó mala nota en matemática, nunca irlo a castigar, nunca irle a pegar, nunca a recriminar. No, porque ahí está, ahí empieza el problema. Yo pienso que más allá de eso es acompañarlo y decir, venga a ver, y seguro que después de que el niño empiece a tener confianza, empiece a pensar de que él puede, de que sí, de que es bueno, de que empezó a sacar notas buenas, de que el profesor le está diciendo, le está reconociendo, lo está estimulando, ahí el niño Mm, ahí empieza con buenas bases. Yo empieza pienso avanzando. que esa parte sí. Usualmente las matemáticas en primaria es allí cuando se empiezan a ver los conjuntos, creo, los fraccionarios se ven en primaria, ¿cierto que sí? O bachillerato, al comienzo del bachillerato también. En primaria se comienzan a ver. Siempre, y ese es un tema de ahora que los papás dicen, los papás como de mis generaciones, cuando yo estaba pequeño, a mí me enseñaban con la chancleta amarilla, ¿no? Que si usted no lo hace bien, le dan el chancletazo o le dan el correazo y yo no me traumé, ¿no? Usted tampoco se va a traumar. Pero miren que con tanta experiencia, tantos años en la enseñanza, tantos años en la docencia, estamos escuchando que definitivamente el acompañamiento no es con castigo, ni castigo físico, ni castigo verbal o como regañar a los jóvenes porque no lo hacen bien, sino desde siempre, desde hace mucho tiempo atrás el ideal es poder enseñar con el amor y con el refuerzo positivo. Eso se ve en psicología. Como en la medida en que el joven va avanzando poco a poco, yo reconozco sus avances y eso va a hacer que este niño repita esos comportamientos en un periodo de tiempo. Y entonces, cuando las matemáticas de primaria son esenciales porque de ahí arrancamos el resto? ¿Cómo, por ejemplo, puede un profesor, a veces los fraccionarios cuestan un poquito más de tiempo? ¿Cómo podemos hacer para ayudarle al papá o al profesor a poder enseñar este tema de fraccionarios de una manera más amena, de una manera más tranquila? En ese momento hay muchos recursos tecnológicos, informáticos, Ujú, ¿sí? Que antiguamente nosotros no los teníamos. Está la ventaja de los famosos youtubers. ujú, Yo tengo compañeros maestros que utilizan a los profes youtubers para sus clases, ¿sí? sí, Resulta que tengo la ventaja de que un tema que voy a ver, por ejemplo, fraccionarios, lo tengo en un profesor que es un youtuber que lo explica. Como usted tiene la oportunidad de parar el video, sí. retrocederlo, volver a repasarlo y volver a repasarlo cuantas veces quiera hasta que lo entiende. Es decir, con esa herramienta, en este momento, con esa herramienta de esos videos que hay en YouTube, Ujú, imagínese todo lo que uno tiene que antes era muy difícil, que estaba el libro, un libro frío, que tocaba uno leer y que no entendía, ¿sí? sí, gordo, la álgebra de Baldor. Entonces, en este momento está el profesor, esa es una gran ventaja. Un profesor, un compañero, decidió adoptar una metodología que se llama clase invertida. Y la Ujú, clase invertida consiste en que, por ejemplo, mañana vamos a ver fraccionarios, suma de fraccionarios. Entonces sí, yo le digo, bueno chicos, bueno estudiantes, la próxima clase es suma de fraccionarios. Entonces le manda el link del youtuber que explica suma de fraccionarios. Vamos a suponer que el niño no tiene ni idea de suma de fraccionarios, no tiene ni idea, lo va a aprender hasta ahora. Entonces él trabaja con el youtuber, entonces le manda el link para que el niño empieza a ver ese video y vuelve y lo repite y cuando llega a la clase ya el niño llega con conocimientos previos, con conocimientos de la suma y va a ser mucho más fácil para el niño entenderle al maestro, ¿sí? Porque ya tiene un camino recorrido sobre el aprendizaje, un camino recorrido porque ya lo ha intentado entender por parte del profesor virtual. Entonces son herramientas y no, y en ese momento utilizar esas herramientas
lo mejor que puede haber, toda esa parte de la tecnología. Una pregunta que tiene Carlos. Dice, ¿cómo se puede fomentar la autonomía en el aprendizaje de las matemáticas sin que los estudiantes dependan demasiado de un profesor? Pues yo pienso que esto también lo contestaría yo con la pregunta anterior, ¿Cierto que ¿sí? sí? Mm. En la medida de que el estudiante aprenda a aprender de las aplicaciones, de las herramientas tecnológicas, pues va a necesitar menos de un profesor, ¿cierto? Va a necesitar menos del profesor. Entonces, sí es importante. Yo pienso que utilizando y aprovechando todos los recursos, todas las aplicaciones tecnológicas, digamos, para eso los estudiantes son hábiles, ¿sí? Son hábiles en explorar todos esos recursos tecnológicos. Así se va independizando del maestro y cuando llegue al maestro, porque lo va a necesitar en algún momento para que le genere la confianza, para que le diga sí, así es, o para que le diga no, o lo pueda hablar con el maestro. Entonces, sí es importante que haga primero ese ejercicio de autoaprendizaje a través de las aplicaciones y las herramientas tecnológicas. Ujú, para que pueda, ok, para que pueda avanzar. Ok, Marcela aquí nos pregunta, dice, em, ¿existen algunas técnicas o métodos específicos que ayuden a cambiar la mentalidad de no soy bueno en las matemáticas? Yo creo que el tener éxito en cosas pequeñas hace que el estudiante empiece a confiar en sí mismo, ¿cierto? Ujú. Entonces, en la medida en que el estudiante tenga la confianza, vaya adquiriendo la confianza en que sí puede, en que ese tema le gustó, en que ese tema lo entendió. Y aquí también juega un papel importante lo que hemos dicho en otros momentos, la empatía, ¿no? Con el maestro. Esa empatía. Muchas veces uno dice, mire, pasa lo siguiente, resulta que tenemos dos maestros de la misma área y cursos dos cursos del mismo grado. Resulta que en un curso, en esa área, el 80% pierde el área. Y en otro curso del mismo grado con otro maestro, el 5%, el 2%, el 1% pierde el área, ¿sí? Siendo la misma temática, Sí. pero ahí juega un papel muy importante el maestro, que el estudiante le tenga cariño, afecto, que le guste la clase, depende muchísimo del maestro. Entonces, esa confianza, ese estímulo, ese reconocimiento, todo eso, el maestro tiene una responsabilidad muy grande en eso. En ese proceso académico. Entonces, ok, dice, sobre el apoyo en el desarrollo de las clases, dice. Y creo que, dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al hacer sus tareas de matemáticas? ¿Y cómo se pueden evitar? Bueno, yo creo que la tarea debe tener un sentido pedagógico, ¿sí? Un sentido pedagógico. La tarea no es para castigo, la tarea no es por dejar una tarea. La tarea tiene que ser para reforzar lo visto en la clase. Si el estudiante hace la tarea lo más pronto posible a la explicación del maestro, pues va a garantizar que tenga mayor éxito que si deja pasar unos 3, 4, 5 días. Entonces yo pienso que es importante que cuando vaya a abordar la tarea, primero pues haga un repasito de lo que vio, más o menos de qué se trata, y segundo, que sea como cercano a la explicación del profesor. Y tercero, es muy, muy, muy importante. Mire que los padres de familia decían, profe, pero no le calificaron la tarea. Duramos hasta la madrugada, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, haciendo esa cartelera, haciendo esa tarea, y el profesor no se la calificó. Lo más importante para un niño es que el profesor le califique la tarea, le ponga un visto, le ponga un chulito, le ponga un bien, le ponga un cualquier cosa, pero que le reconozca el que hizo la tarea. Y también es muy importante que se aclaren las dudas que el chico tuvo, que el estudiante tuvo al hacer la tarea. ¿Sí? Es para que tenga un sentido pedagógico
y pueda dejar como una buena huella en el estudiante. ¿No? Entonces, y es definitivamente sí, lo que decía, tal vez es como parte del disfrutar lo que los profesores hacen y que puedan enseñar con empatía y lo importante de revisar esas tareas y revisar cómo es el desempeño de los estudiantes, porque también da espacio para que sepan cuáles son sus habilidades y tal vez cuáles son esas áreas en las que de pronto los profesores pueden reforzar. Ahí diciendo, ahí revisando como esa parte. Y está siempre como el comentario que dice, es que todos perdimos ese examen. Y si todo lo perdimos, solamente lo pasó uno. Eso es el profesor. Exacto, sí. No, y mire que la experiencia ahora como coordinadora, cuando el chico se enfrenta a esos exámenes, a esas evaluaciones, aquí lo llamamos tipo IFES. Sí, Tipo IFES es aquella que le dan un enunciado, tres opciones de respuesta, cuatro opciones y le toca marcar. ok. Resulta que el porcentaje de estudiantes que pasan esos exámenes es mínimo, ¿sí? Es mínimo en todas las áreas y en todos los grados. ¿Sí? Es algo que uno va a mirar y dice uno, pero, o sea, esto no tiene sentido. Entonces bueno, nosotros pues por lo menos optamos por cambiar esa estrategia, pero se pregunta uno, ¿por qué? O sea, si el examen es para verificar si el niño aprendió durante el periodo académico, ¿por qué esa nota del examen tiene que ser un uno, tiene que ser un 2 sobre 5, tiene que ser que le vaya bien un 3? O sea, o es que se ponen los exámenes con cascarita para que el estudiante, ¿sí? Caiga. Uno sabe qué errores comete el estudiante. Uno sabe que, por ejemplo, si usted dice menos uno, entonces el niño dice, ah, no, menos por menos da más, entonces le pone como si el niño multiplicara los signos, le pone como si los sumara bien, le pone como si los restara. Le coloca las respuestas preciso haciéndolo caer, ¿sí? Sí, Haciéndolo, entonces fácilmente el niño va a caer. Entonces, ese no es el sentido que ese debe fue tener la evaluación, ¿sí? el- Entonces, ese tipo de evaluaciones, y además una persona cuando de por sí, una persona, cualquier adulto, joven, niño, ante una evaluación se intimida, ¿no? Se intimida. Pero sí es importante, por lo menos, que el niño vaya preparado a la evaluación, que el niño se prepare para que por lo menos que él sepa y por lo menos que él vaya confiado con la confianza de que se preparó, de que sí estudió. Entonces, eso aporta más que si se enfrenta a una evaluación sin prepararse. Pero ahí el tema de la evaluación tiene que ver con la psicología. Y cuando uno está en este momento de presentar evaluaciones, a cualquier persona que le están evaluando algo, automáticamente se pone nerviosa, la temperatura de su cuerpo cambia, el cortisol que genera mucho daño cuando estamos tan preocupados hace lo suyo y hace que definitivamente las personas pierdan confianza en ellas mismas. Y entonces lo importante que es estudiar y enseñar desde una pedagogía para que los jóvenes aprendan. Obviamente puede tener algún tipo de retos, pero no con el ánimo de poner esas cascaritas que yo pienso que lo que hace es que disminuye los niveles de confianza. Y es ahí cuando los jóvenes o las personas en general que están haciendo algún tipo de test en matemáticas y en cualquier cosa como de pronto no avanzan. Y esta era algo que también nos preguntaban acá, ¿cómo pueden los estudiantes mejorar su confianza para resolver problemas matemáticos en situaciones de presión? Sí, yo pienso que la confianza se la da a uno el prepararse, ¿no? El saber uno que va preparado. Por lo menos que uno dice, bueno, voy a presentar un examen y sé que me preparé. O sea, soy consciente de que estudié, soy consciente de que repasé, soy consciente de que ese tema, pues así de pronto no lo domine totalmente, pero esa confianza, ese convencimiento es muy importante y aporta muchísimo en la confianza que el niño, que el estudiante le pueda dar en el momento de enfrentar o de afrontar cualquier situación, problema. Entonces, yo creo que ahí
la confianza, que uno sepa, Que hizo la primero tarea. que hizo la tarea, que estudió, que entendió, que se preparó. Entonces, eh, eso aporta muchísimo a Yo- tener éxito en una evaluación. y bueno, algo que yo, mi hija, digamos que yo enseño, hoy día enseño, entreno personas, entreno adultos mayores para que ellos puedan trabajar con pacientes en el cuidado de su salud, de su salud médica, por ejemplo, que puedan establecer objetivos para que mejoren sus condiciones, que puedan establecer estrategias para que vean los beneficios de tomar sus medicinas, que puedan tener, digamos, son personas que son aliadas de la salud, el nombre son trabajadores de salud comunitarios, ya son personas que son adultas, ¿verdad? Quieren empezar una carrera acá en los Estados Unidos. Y entonces eso tan importante como en el tema de la enseñanza es, sí es muy importante los jóvenes y los adultos también, y es como decirle a los estudiantes, usted se preparó, usted estudió, usted es un muy buen estudiante, usted va a poder revisar estos puntos que usted tiene en este examen y usted puso su esfuerzo, usted revisó los temas, confíe que usted lo va a lograr sacar adelante porque es buen estudiante, porque está preparado, porque se esforzó. Entonces creo que esta parte de ayudarles a los estudiantes en cualquier etapa de su vida a manejar un lenguaje positivo hace que definitivamente puedan tener mejores desempeños académicos y hace que definitivamente puedan subir sus niveles de confianza y que por más presionados que estén en un examen, como que se tomen un momento para respirar y diga, bueno, yo esto lo miré, yo lo sé, yo me preparé y como me preparé, pues seguramente lo voy a poder desarrollar. Y tal vez esta es una parte que me están preguntando acá y que me dicen, ¿cómo puede hacer para que cuando los estudiantes tienen esos problemas que se les está presentando y si el estudiante se bloquea, ¿qué puede hacer el estudiante para igual poder resolver ese examen? Por ejemplo, que están mirando y dicen, me bloqueé, no, ni para adelante ni para atrás. ¿Qué pudiera hacer un estudiante en ese momento? De pronto, acudir al maestro, ¿sí? Ujú. Sí. Acudir al maestro con la confianza de que, no, y aquí el maestro juega un papel muy importante. El apoyo, lo que estábamos hablando en alguna de las preguntas, el apoyo a la focalización, porque en la medida que el estudiante se acerque al maestro, le diga, bueno, profe, o la duda que tenga, es decir, uno de maestro llega a conocer, llega a saber el grado, digamos, no es sino darle esto al chico y el chico arranca. Yo pienso que debería, en lugar de quedarse bloqueado, porque si en el momento que se bloquee, pues, ¿qué puede hacer? Tiene que buscar ayuda, Ujú. buscar ayuda. Entonces ahí es importante que acuda al maestro, que de pronto el maestro le puede ayudar en un momento y el niño puede seguir y tener éxito en la solución de un examen. Pero porque donde llegue a quedarse con esa duda, pues se va a ver perjudicado en la nota, se va a desmotivar y va a creer que no entendió, que no aprendió, que no era así, que no sabía y empieza como la actitud negativa hacia la matemática, ¿no? Hacia el área. Pero buscar ayuda, yo creería que sería la forma. ¿Cuáles son las características de un buen profesor de matemáticas? Primero, pues hacer ver la matemática, hacerla ver como algo que no es ni de inteligentes, ni de sabios, ni de superdotados, Ujú. sino que es para todos. Segundo, que el maestro identifique a aquel niño que más tiene dificultad, al que más se le dificulta, y sobre él regule su clase. Es decir, hasta que este niño me entienda, ahí pueda que los otros avancen, pueda que los otros se aburran de ver que repitió y de que le da vueltas al asunto y que no sale, pero centrarse más en los niños, que se les dificulta un poco,
que no la aprenden tan fácil para avanzar. Tercero, elogiar, estimular siempre el adelanto de un niño, estarle diciendo, estarlos animando, Sí. estarles dando confianza. Otra, observarlos, mirar a ver si se están equivocando, no dejarlos con las dudas, no dejarlos con los errores, corregir oportunamente los errores. Yo pienso que ahí está de pronto mucho, para mí mucho lo hace el maestro, Es muy es importante. determinante, es muy importante. Tiene como la Sí, fórmula secreta en estos procesos. Hemos conversado de cosas muy valiosas que no solamente nos ayudan a ver la matemática con más amor y de una mejor manera, sino definitivamente hemos logrado como conversar del papel tan importante que juegan los profesores en la parte académica para que los niños definitivamente avancen como en estos procesos de aprendizaje y también cómo es importante lo que pueden hacer los papás o los cuidadores desde casa, solamente desde el mismo instante cuando le dicen, tengo tarea de matemáticas. exacto. Y cómo definitivamente uno no sale corriendo y le dice, no, 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 yo ahorita no tengo tiempo, estoy muy cansado. Sí. No, sí, es muy importante porque el niño, para el niño, sí, desafortunadamente, y como es a nivel general, ¿no? La matemática, que la dificultad de la matemática, escuchar al otro que a mí no me gusta la matemática, el otro compañero que a mí, es decir, es un área que no genera mucha afinidad, digamos, dentro de los estudiantes. Son muy pocos. Uno dentro del salón de clase no encuentra muchos que digan, me gusta la matemática, no encuentra muchos. Entonces, sí, 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 es muy importante la actitud y ya después de que el niño le coge el gusto, después de que el niño camine solo, ya no necesita el adulto ni la persona que esté ahí detrás del niño Sí. diciéndole. Ya un niño después de grado séptimo ya puede perfectamente continuar y salir solo, pero Sí, sí es necesario en los primeros años acompañarlo si es que necesita el acompañamiento sí. y no dejarlo que le vaya a tener fobia o miedo a la matemática. La matemática acá en Estados Unidos la enseñan de una manera distinta. Y entonces, si la enseñan de una manera, aunque pueda que sea la misma, pero de pronto la manera como se hacen las divisiones es distinta, la manera como enseñan los fraccionarios es distinto. Entonces, algo que yo logré como hacer desde un comienzo es sabía que en alguna medida era un reto, especialmente porque yo no tenía el idioma en el momento en que mi hija estaba empezando a estudiar. Yo todavía no hablaba inglés, entonces era complicado. Y logré como apoyarme en alguna medida en los profesores, en la profesora o en el profesor de matemáticas. Y antes de estar enojada cuidando una tarea o antes de molestarme, porque de pronto incluso habían cosas que yo no recordaba o no sabía, le permití a mi hija que pudiera como tener esa ayuda del profesor y la verdad es que ha funcionado y lo que dice la profesora Luz Marina, yo lo vivo y yo lo viví en carne propia y es que mi hija hace sus tareas de matemáticas por ella misma y practica y tal vez ella le encontró sentido de pronto por profesores entusiasmados y motivados que pudo haber tenido al contrario de tener un cuidador o una mamá en casa que como de pronto no se sentía segura por barreras del idioma o tal vez que no recordaba conceptos, como una mamá brava que estuviera ahí regañándola o cómo es que no lo hace porque igual tiene que aprender. Entonces lo valioso que es que si tal vez uno como papá o como cuidador siente que en esa parte del apoyo del niño, siente que puede estar fallando porque se enoja con facilidad, de pronto porque se siente cansado o porque de pronto no sabe y no le quiere decir a su niño, yo no sé, de pronto encontrar la forma de hablar con los profesores para que los niños puedan tener un apoyo distinto porque definitivamente hace la diferencia. Eso que la profesora Luz Marina dice hace una diferencia total en este proceso de acompañamiento, pero que se acompañe desde la tranquilidad y la alegría y no necesariamente con la chancleta. ¿No? Y la comunicación, importantísimo, la comunicación del docente con el padre de familia. O sea,
Así no me llamen del colegio, uno no se tiene que sentir feliz porque no lo están citando, uno tiene que es asistir, aprovechar esos espacios de encuentro con el docente, Ujú. mirar a ver el comportamiento del niño, las dificultades. Es importante la comunicación porque el niño en el colegio actúa de una manera diferente, ¿sí? El comportamiento allá es diferente y uno de maestro, uno se da cuenta de muchas cosas que es importante que se corrijan a tiempo o que se refuercen a Sí, tiempo. Es decir, es importante que, y para un padre de familia, es muy importante la opinión del maestro sobre su hijo. ¿Sí? sí. Llegaban y me decían, coordinadora, en el otro colegio el profesor me felicitaba a la niña, es que me la felicitaba por esto y esto. O sea, para un padre de familia también es muy bonito de recibir una felicitación por parte de un docente. Entonces, mire todo lo que hace el estímulo, ¿no? El estímulo, pero un estímulo, digamos, trabajado, un estímulo de que la persona que está estimulando, de que el docente lo haga por construir, por crecimiento del niño, por reforzar un refuerzo positivo, eso es Que sea muy... genuino. Ujú. Que sea genuino. Entonces, pues gracias por eso. Siempre hacemos una pregunta antes de finalizar nuestras entrevistas y es, ¿cuál es su propósito de vida? Bueno, pues en este momento yo me acabo de jubilar, ¿sí? Después de 45 años de vida muy activa en la docencia. Sí. En este momento mi propósito está centrado hoy, digamos, en la familia, en mi familia. Me estoy dando un tiempo para descansar, para no pensar en situaciones, en problemas, no pensar en proyectos, no pensar en actividades. Y en este momento estoy como centrada en la familia. Pero cuando yo hablo de familia, familia extensa, es decir, no solamente mi familia nuclear, digámoslo así, sino toda mi familia, hermana, mi madre, hermano, sobrino, de pronto esa parte, ¿no? Porque uno sabe que puede aportar y seguir aportando en la medida en que uno pueda seguir ayudando al crecimiento de la familia, ahí estoy. Ahí está. Ese es un propósito de vida muy valioso y creo que en alguna medida, cuando dice familia extensa, siento que hay muchos jóvenes que por fortuna no la encontramos en el camino y nos ayudó a todos a seguir adelante y avanzar, porque tal vez ese siempre ha sido como el propósito de vida, ya nos ayudó a muchos lejanos. Y ahora me parece maravilloso que pueda tener este tiempo para poder disfrutar de la vida de una manera distinta, con ese entusiasmo y con esa alegría y que pueda seguir marcando de una manera positiva la vida de todas las personas que la rodean, porque eso es lo que creo que en alguna manera todos quisieran expresar y tal vez hablo como en el nombre de mis compañeras, ese grupo de mujeres talentosas se sienten agradecidas por todo lo que nos pudo haber apoyado, por todo lo que nos pudo haber enseñado y por siempre haber confiado en cada una de nosotras, a pesar de que a veces nos comportábamos de pronto como no era lo esperado. Siempre creyó, siempre nos apoyó y siempre esa pedagogía hoy la entiendo, después de tantos años la entiendo con mayor sentido, porque muchas de las jóvenes que llegamos a este colegio, a esta institución, fueron por factores diversos. Muchas de mis compañeras no tenían padres, muchas de mis compañeras no tenían familias, muchas de las personas tal vez venían con hogares con algunas dificultades, con papás que tenían dificultades en sus hogares y que niñas buscábamos como el refugio y la tranquilidad en este espacio. Y por fortuna encontramos una persona que desde la pedagogía del amor nos ayuda a educar y a salir adelante. Así que en nombre de todas, muchas gracias. Y gracias No, por... Moniquita, a usted de verdad, porque como le dije al comienzo, una persona súper especial
que le hace sentir a uno valió la pena. Es decir, son personas que aunque uno no esté esperando el agradecimiento, el reconocimiento de las personas, eso para uno es muy significativo, muy gratificante y para uno es motivo de orgullo ver que sus estudiantes triunfan en la vida. Esa es la razón de ser de uno, ¿no? Sentirlos triunfadores, sentirlos bien, sentirlos exitosos. Eso es el mejor agradecimiento que uno como maestro puede tener. Muchísimas gracias y de verdad muy orgullosa de mis estudiantes. Y gracias por todo lo que ha hecho y como siempre, em, queremos que por favor compartan esta entrevista, ¿verdad? Compártanla con todas las personas que ustedes consideren, porque pienso que es valiosa para padres, cuidadores, jóvenes, adultos, profesores, directores de colegios, coordinadores académicos. Esta charla tan amena que hemos logrado tener hace que definitivamente podamos seguir creciendo en comunidad y podamos seguir aprendiendo. Así que gracias por compartir esta charla con el mayor número de personas que ustedes crean posibles. Crecemos juntos y como siempre recuerden que la felicidad está en sus manos. La felicidad depende de ustedes. Así que con la profesora Luz Marina García de Cafiero desde Fusagasugá, Colombia, les mandamos un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bye.